Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Qué gusto verla en video. Igualmente, qué bueno hablar contigo. Pues bueno, primero que nada, agradecerle, ¿no? Que haya tenido el espacio. Digo, con todo esto de los horarios, yo ahí medio me confundo todavía. Pero pues nada, agradecerle que esté por acá el día de hoy hablando de un tema tan importante. Me gustaría, primero que nada, comenzar para a lo mejor dar contexto un poco a quien nos esté viendo. La mayoría de personas que nos ve, digo, está grabado, pero lo voy a subir a YouTube acabando la grabación. ¿Cuál es la situación actual con los hipopótamos de Colombia? El otro día tuve justamente una charla muy interesante, una plática también con el doctor Gerardo Germán. perdón, y él nos mencionaba el contexto histórico y toda la situación, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo es que se ha ido viviendo en Colombia la situación de los hipopótamos? Bueno, si ya conocemos el contexto, ahora lo importante es ver cómo está la situación actual. La situación actual es de una población en descontrol. No está una población que está expandiéndose tanto en número de individuos como geográficamente y obviamente pues con todas las consecuencias y con todas las proyecciones negativas que tenemos. Y esto es fruto pues de muchos años de inacción, inclusive cuando ya se había eh, instalado pues la necesidad de hacer un control de esta población, pero digamos que los gobiernos miraron para otro lado, por negligencia, por miedo digamos, por cálculo político también. Entonces, estamos en una situación en donde cada vez se vuelve más difícil manejar esta población, pero todavía sigue habiendo muchísima resistencia por parte de la opinión pública y por parte de colectivos animalistas y de derechos de los animales que siguen haciendo que se ralentice todo el proceso. Claro, en este sentido, el otro día que platicaba también con el doctor, le mencionaba yo sobre la situación tan compleja que pues son el manejo de especies invasoras, ¿no? No lo vemos solo en un contexto de lo que está pasando en Colombia, sino que alrededor del mundo, por ejemplo, acá en México, pues tenemos graves consecuencias con diferentes organismos que pues son invasores, ¿no? O incluso hablando desde la mismísima fauna feral que, pues bueno, termina impactando de forma negativa en nuestros ecosistemas. ¿Cuáles son los impactos, tanto directos e indirectos, que tienen los hipopótamos actualmente en el río Magdalena a nivel ecosistémico? Bueno, como bien dices, pues las especies invasoras en general son un problema, y son un problema porque justamente no tienen una forma de control natural. Entonces, cualquiera que sea su efecto, pues empiezan a generarlo sin ningún control. Pero en el caso de los hipopótamos es todavía más complicado. Los hipopótamos son la especie invasora más grande del mundo. Es un animal que llega a pesar entre 1 y 3 toneladas y tiene unas características de comportamiento anfibio. Entonces, esto hace que estos animales necesitan estar mucho tiempo en el agua porque su piel no resiste mucho el sol, pero necesitan también comer mucha vegetación. Entonces salen en horas vespertinas o en la noche a ramonear y a buscar su vegetación. En ese proceso de entrar y salir de los cuerpos de agua, lo que ellos hacen es pisar y pisotear la vegetación de la orilla, y de vuelta ingresan una gran cantidad de sedimentos y material vegetal en las patas. Pero además de eso pasan muchas horas en el agua y como son animales tan grandes, pues defecan y orinan mucho. Entonces, todo ese material orgánico termina siendo depositado en los cuerpos de agua. Aumento de estos componentes. Finalmente, pues entonces tenemos unos cambios en el oxígeno, la presencia del oxígeno empieza a disminuir, empieza a favorecerse la explosión de unas algas que se llaman las anofisias, que son algas que capturan mucho oxígeno y liberan mucho CO2. Entonces, en fin, empieza, digamos, una eutroficación o un enriquecimiento exagerado de las aguas, disminución de la transparencia, etcétera. Y eso, pues, es como si tú tuvieras un castillo de naipe y le hicieras así. O sea, se empieza a caer una cosa detrás de la otra. Al principio, a partir de organismos microscópicos, pero de ahí para allá pasan los peces y de ahí los anfibios, los reptiles, los mamíferos, etcétera. Entonces, el daño es, digamos,
tipo transversal, o sea, es ecosistémico, no es un daño dirigido a una especie o a una cosa, es a todo el mundo, a todos los que cohabitan con ellos. Ahora, me gustaría que nos platicara un poquito, porque hablamos del impacto ecosistémico que existe, incluso pues lo tenemos también a nivel social, ¿no? El impacto que puede haber sobre las comunidades aledañas que se encuentran ahí de asentamientos humanos, que ya ha habido ciertas complicaciones con esta interacción, ¿no? Entre lo que es el hipopótamo y las personas. Pero, por ejemplo, usted que es investigador especialista en biología, en ecología y conservación de mamíferos acuáticos en este sentido, por ejemplo, el tema de los manatíes, ¿cuál es el impacto que hay directamente sobre ellos? Bueno, el impacto sobre los manatíes pues es directo y es indirecto. Cuando uno dice que los hipopótamos son nocivos o son perjudiciales para los manatíes, las personas piensan que los hipopótamos comen manatíes o los atacan y no necesariamente. Puede ocurrir, no se me haría tampoco descabellado, pero ese no es realmente el punto. El problema con los hipopótamos y los manatíes está primero en que ambos son megaherbívoros, entonces ambos necesitan vegetación acuática. Y pues obviamente va a haber un problema de competencia. Entonces va a haber competencia por los alimentos. Lo segundo es que se puede presentar un problema de competencia por el espacio. A pesar de que la cuenca es enorme, los hipopótamos son muy territoriales. Entonces ellos colonizan una ciénaga, por ejemplo, las ciénagas son esos sistemas lagunares que tenemos en la cuenca, y ahí puede ser, digamos, un lugar de refugio de manatíes, pero los hipopótamos son territorialistas que no van a permitir la entrada de los manatíes, y los manatíes son demasiado tímidos y demasiado miedosos para también estar dentro de un grupo de hipopótamos. Entonces se van a terminar separando, o sea, va a haber una competencia también por el espacio. Y esto en manatí es muy importante porque los manatíes en el Magdalena hacen migraciones estacionales. Y estas migraciones obedecen a la subida y la bajada de los niveles de agua. Y en muchos casos la cuenca ya tiene unos procesos de sedimentación fuertísimos, y en muchísimos casos los manatíes quedan empozados porque no son capaces de atravesar canales por la sedimentación. Estos procesos de sedimentación ya vienen documentados desde hace muchos años, y los hipopótamos entonces vienen a exacerbar estos procesos de sedimentación, estos bloqueos de canales, que obviamente tiene un problema para la supervivencia de los manatíes, pero también a nivel de conexión de las poblaciones de manatíes. Y esto, además, por no hablar de algo que desconocemos completamente, y es la vectorización de patógenos por parte de los hipopótamos, que realmente es algo que no tenemos ni idea porque no sabemos cuál es la salud de estos animales, pero sí sabemos que al ser mamíferos, pues podrían ser portadores de enfermedades que puedan ser transmitidas a los manatíes, y ahí eso es como el COVID, o sea, es abrir una caja de Pandora. Claro. Entonces sí, digamos que tiene muchísimos aristas, y definitivamente sí, el manatí al ser un animal que tiene los mismos nichos de alimentación, sí es muy probable que sea uno de los más afectados, además que es una subespecie en peligro de extinción, ¿no? Entonces cualquier cosa que tú le metas adicional a los problemas que ella tiene, pues puede fácilmente producir una aceleración del declive de sus poblaciones. Sabemos que este tema obviamente ha sido muy controversial, se ha debatido muchísimo desde Colombia y después en diferentes partes del mundo, ¿no? Incluidas México. Pero en este sentido, por ejemplo, doctora, para la gente que a lo mejor todavía no comprende el impacto o la magnitud que tienen estos hipopótamos en Colombia, no me refiero nada más al impacto ecosistémico o a su historia, porque sabemos que pues el origen de estos 4 hipopótamos que se transformaron ahora alrededor de 200 y que pues probablemente vayan a ser más si no se toman las medidas de control necesarias y de control específicamente. Tenemos otra situación que es el hecho de que muchas personas suelen preguntar, suelen comentar, ¿por qué, por ejemplo, no se los llevan a África? O ¿por qué, por ejemplo, no se los llevan a santuarios o a zoológicos? Incluso al grado de ya explicarles la situación, luego mencionan, bueno, ¿y por qué a las crías, que son más fáciles, más pequeñas, y en teoría para muchas personas será más sencillo manejarlas, ¿por qué no se puede realizar ese traslado como si fuera cargar un perro o cargar un gato, doctora? Pues justamente por eso, ¿no? Las personas tienen la idea de que son animales domésticos o que son animales como ganado.
y estamos hablando de hipopótamos. Entonces, todo lo que implica el manejo de los hipopótamos es supremamente complicado, pero se puede. Digamos que no es imposible capturar hipopótamos y subirlos a un avión y sacarlos para otro lado. Digamos que es complejísimo, pero es posible. El problema es que no hay zoológicos o países que realmente estén abiertos a recibirlo. Eso por un lado. Entonces, hay falta de zoológicos o bioparques o santuarios, como le quieras llamar, lugares bajo cuidado humano que reciban estos animales. No es que esté todo el mundo abriendo las manos para recibirlos. ¿Por qué? Porque es costosísimo también la manutención de los hipopótamos. Son animales que llegan a vivir hasta 50 años. Entonces, una institución de cualquier lugar tiene que tener eso en mente. Y tiene también que cubrir pues, los gastos de transporte, de captura, de cuarentena, de transporte, de todo esto, que también es un costo adicional. Entonces, no es como que tengamos un montón de gente dispuesta, maravilloso sería, pero no existe ni siquiera dentro de Colombia lugares donde se puedan recibir tantos animales. La otra parte es que es complicado, pues lo mismo que estamos hablando, no es subir unos animales a un huacal y subirlos a un avión y ya está, es realmente un asunto que logísticamente es complicado y es peligroso, incluso estamos hablando de unos animales muy peligrosos. Entonces eso hace que el proceso sea muy lento. Entonces de aquí a que podamos capturar y sacar todos esos, pues va a pasar un montón de meses, de años, y mientras tanto la población sigue creciendo, no estamos haciendo absolutamente nada. Y el otro punto también es la parte diplomática. Los hipopótamos, a pesar de que en Colombia son especie invasora, a nivel global son considerados son especie vulnerable por la IUCN, y además de eso están enlistados dentro del apéndice CITES, que justamente es un mecanismo internacional del cual Colombia es signatario, para evitar que haya tráfico ilegal de especies entre países. Entonces eso pone una cantidad de candados en el proceso muy complicados y necesitamos pues un CITES, pero además de eso los países tienen su normativa interna. Hay países que dicen no te recibo un animal que no sea mantenido en cautiverio, o sea, de zoológico a zoológico te lo acepto, pero de vida silvestre a zoológico ya se meten en otra cantidad de riesgos sanitarios que muchos países simplemente no están dispuestos a asumir. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Sabemos que es importante extraer animales, el gobierno viene años buscando esas gestiones, pero no se ha concretado nada. Creo que se han podido extraer algunos pocos, pero evidentemente no son suficientes. Sí, porque cuando se empieza a dar esta noticia y este revuelo en redes y en todos lados, pues salen diferentes, digamos, en el país que sea, salen personajes donde mencionan que a lo mejor podrían ellos trasladarlos o como que hay un interés, pero mencionan también que a lo mejor Colombia es quien no está haciendo o no lleva debidamente el proceso. Sin embargo, por ejemplo, para el caso de México, sabemos que en el tema de la Ley General de Vida Silvestre, pues la cuestión de traer fauna de otro lugar, pues es complicada, justamente por lo que menciona, sí, temas sanitarios, también qué país se va a arriesgar si no tenemos las medidas a lo mejor de control específicas, de cuarentena específicas, a traer ejemplares que pues eventualmente pueden ser un potencial riesgo para la fauna endémica o nativa del lugar al que se les va a llevar, ¿no? O donde se pretendería llevar. Sí, a mí me gustaría pues que la opinión pública entienda que es un problema muy complejo, que no es suficiente con que un señor con mucho dinero alce la mano en un país X, porque finalmente estas gestiones se hacen de gobierno a gobierno, de instituciones homólogas entre los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en México, aquí en México tenemos a Segarpa, o sea, no solamente Semarnat, es también Segarpa porque Sí, claro. son animales vivos que se están moviendo de un lugar a otro. Y ellos nos dicen, claro, bienvenidos los hipopótamos siempre y cuando hayan nacido y crecido en cautiverio. Y pues evidentemente no es el caso, ¿no? Y eso es lo que está en la ley, eso es lo que está en los protocolos que ellos tienen de filtro, y pues ahí se nos cae todo. Podemos cantar misa, pero si no se cumplen con los diferentes requisitos que son muy delicados, pues no se hace, ¿no? Entonces, no es sencillo, digo, es una gestión que se tiene que seguir haciendo, y de verdad que ojalá la mayoría de animales se puedan sacar de esa forma, pero desafortunadamente así hayan, digamos, así se puede, por ejemplo, lo de México, lo de India, listo, sacamos 80 animales para la India, que era la otra opción, digamos, más clara. Vamos a sacar 80 animales para la India. Yo no te puedo capturar 80 hipopótamos en un año. Eso es, digamos, que ilusorio, imposible. Lo haría quizás en 5 años con muchísima suerte,
Había un programa financiado para castraciones quirúrgicas y en un año lograron capturar solo 6. Y cualquiera que sea biólogo de campo y que trabaje con fauna silvestre sabe por qué. O sea, eso no es sencillo. Verlos es difícil, pues imagínate capturarlos. Que traigamos expertos que hagan capturas de hipopótamos. Yo, los únicos locos que capturamos hipopótamos salvajes somos los colombianos, porque realmente nadie se pone, o sea, en África los matan, pero nadie los captura vivos. O sea, eso es Claro. una locura. Eso no se hace. Entonces, realmente en Colombia se ha aprendido a capturarlos, se ha aprendido a cebarlos, se ha aprendido a reconocerlos, ha sido un aprendizaje interno, que o sea, los expertos somos los colombianos. Entonces, no es como que nos falta capacitación, es que es lo que hay. Entonces, yo no te voy a sacar esos, digamos, 80 hipopótamos con que digamos que salga toda la parte diplomática, el dinero, todo, perfecto, los especialistas, buenísimos. No te va a sacar 80 en un año, lo saco en 5 años. De 5 años, tú me dices, hay 200 hipopótamos. Pues chévere, 200 menos 80, me quedaron 110. No, te quedaron 250, porque en esos 5 años van a seguir creciendo la población. Entonces, al final de los 5 años, después de este esfuerzo, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Porque la tasa de crecimiento está del 10 al 14%. Entonces, Claro. o sea, esos animales siguen allá reproduciendo, o sea, no es como que paren todo mientras yo saco animales, ellos siguen reproduciendo. Me gustó un comentario que hizo de forma muy específica y muy certera y además muy objetiva, mencionar esta situación, ¿no?, tan complicada como es. Sí, nosotros podemos tratar de atrapar 80 hipopótamos, 120 hipopótamos, pero hay una cuestión bien interesante. Yo había leído en un artículo, cuando justamente desde hace 2 años que estuve documentándome referente a esta situación, porque es un tema que me ha gustado como darle continuidad y seguimiento, y mencionaba, no recuerdo los autores, pero en el artículo se mencionaba que en la actualidad, por las condiciones del ecosistema en Colombia, incluso parecía que estos ejemplares de hipopótamos estaban alcanzando su etapa reproductiva un poco antes que la especie en África, ¿no? Entonces, esto nos deja una tasa porcentual pues mayor de reproducción, lo cual, como bien dice, pues va a impactar de forma negativa en el aumento de estas poblaciones. Había algo que mencionaba la gente y decía, bueno, ok, entendemos que los hipopótamos no tienen que estar en Colombia, ya entendemos el impacto, ya entendemos las situaciones, pero ¿por qué no los esterilizan? Y digo, me gustaría que así también nos comentara por qué no ejecutar un plan de esterilización quirúrgica y aparte de la esterilización química. ¿Por qué no es tan viable? Pues O es sea, lo que solo... es lo que se intentó hacer. Este gobierno desde 2022 empezó justamente a invertir fuerte en la esterilización quirúrgica y esa era como la apuesta que había. Y pasó lo que te digo que pasó, que tenían proyectados unos 20 o 30 animales por año y solamente lograron capturar 6. Eso por un lado, entonces pues no estaba funcionando. Y lo segundo es que el animal castrado que se vuelve a liberar pues sigue produciendo daño. O sea, es un animal que sigue viviendo por varias décadas y sigue pues afectando el ecosistema y todo, ¿no? Entonces, realmente la proporción de castración que se logra es tan baja que no tiene absolutamente ningún efecto en el crecimiento poblacional y los números lo están demostrando. Entonces, se invierte en castraciones y estamos aquí 3 años después viendo un aumento aceleradísimo y asustador de la población que coincide mucho con los modelos poblacionales que nosotros habíamos modelado, en donde justamente estamos viendo que estamos empezando el crecimiento exponencial, porque por los anteriores años pues iba como muy despacio y ahorita está como un cohete disparado. Ahora, por ejemplo, me gustaría abordarlo desde justamente esta pregunta que ya me respondió, pero ¿cuál es entonces la proyección? Se menciona que, por ejemplo, para 2035 podría haber alrededor de 1,000 ejemplares de estos hipopótamos. ¿Por qué es tan indispensable sacarlos de Colombia? ¿Qué pasaría no solo si aumenta la población, sino esa proyección para 2035 dice 1,000 ejemplares, pero a nivel ecosistémico, ¿qué podría pasar? Los hipopótamos son una especie bien interesante porque ellos no crecen, digamos, como en un núcleo denso y van creciendo allí, sino que debido a su conducta que es tan territorialista, lo que ocurre es cuando un grupo crece, hay 2 machos alfa, por ejemplo, se empiezan a pelear
y el que pierde se va, ¿no? Pero se va con un par de hembras o 3 hembras y va buscando otro lugar para establecerse. Entonces, en ese proceso de movimiento, y es lo que estamos viendo en la cuenca, hay un núcleo muy grande, que es el núcleo fundador, que es en Hacienda Nápoles, y de ahí empiezas a ver grupos grandecitos y después más pequeños y después poquitos individuos y se va dispersando, digamos, por toda la cuenca. Entonces, es una especie que a pesar de ser territorialista, es capaz de abarcar un gran espacio de la cuenca. Entonces, vamos a tener una serie de cosas que vamos a empezar a ver una por una. Por ejemplo, ciénagas, bueno, eso ya se está viendo, ciénagas que ya no están inhabilitadas para la pesca. En principio, por la misma presencia de los hipopótamos, los pescadores ya no van a pescar a ciertos lugares porque saben que hay hipopótamo. Los pescadores también cambiaron sus hábitos de pesca. Antes iban a pescar de noche o de madrugada, ahora no lo hacen, no lo pueden hacer, pero obviamente eso tiene una razón de ser. La pesca nocturna es porque es más productiva. Entonces todo digamos, el producto pesquero bajó y eso, y son pesquerías, no son explotaciones grandes, o sea, es pesca tradicional y de consumo de muy bajo impacto, pero los pescadores ya en muchas áreas ya no pueden pescar. Y lo otro, pues es la transformación del ecosistema, que por sí mismo, por ejemplo, va a cambiar las comunidades de peces y ya no va a haber pesca, ¿no? Y eso, no estoy hablando, o sea, la cuenca del Magdalena es la arteria fluvial más importante de todo el país, es la que concentra la mayor cantidad de colombianos, es la que provee agua y alimento a la gran mayoría de colombianos. Entonces, estamos hablando de toda digamos, de la economía del país. Por supuesto que la cuenca tiene otros problemas ecológicos, tiene sedimentación, contaminación, pérdida de orillas forestales, tiene un montonón de problemas. Pero los hipopótamos pues simplemente exacerban y aceleran estos problemas de degradación de la cuenca. Entonces, si no se controla, y estamos hablando ahorita de 200 animales que ya tienen un impacto en las pesquerías, que ya tienen un impacto en la gente, que ya tienen un impacto sobre otras especies, pues con 1000 animales, todos estos problemas aumentan proporcionalmente con la cantidad de animales que aumentan. Todo. El riesgo para la gente, todo va a incrementarse a medida que incrementa la población. Ahora, por ejemplo, pues Colombia, al ser un país megadiverso, ¿no? Esa palabra hay que utilizarla mucho cuando uno es biólogo. En este sentido, ¿cuál es el riesgo de que después ya no solamente estén en Colombia? Es decir, si hay una proyección de que estos hipopótamos podrían salir de Colombia y entrar a lo mejor a otras zonas de otros países. Sí, eso es un tema gravísimo y que también hay que atenderlo. Y es que evidentemente, bueno, digamos que la parte positiva es que la cuenca está dentro de 2 cordilleras, ¿no? Y ahí en esas cordilleras pues se acaba el hábitat para hipopótamo porque ellos no van a escalar la cordillera. Entonces digamos que están como atrapados en el Valle del Magdalena, ¿no? Entre las 2 cordilleras. Pero si llegan al Caribe, que es lo que está ocurriendo, están subiendo hacia el Caribe, hacia la desembocadura del río, entonces ahí sí hay planicie y ahí sí se pueden escapar para lado y lado y ahí sí sería, digamos, un problema de que pasen para otras cuencas. Pero no solamente eso, está bien documentado que hay un tráfico de crías de hipopótamos, ¿no? Entonces, estas crías las están atrapando para mascotizarlas o para venderlas a gente pues con mucho dinero, pero pues no con mucha cultura, evidentemente, entonces quizás en rollos extraños, y estas personas pues la llevan a su finca, a su rancho, porque pues les parece la cosa más maravillosa tener un hipopótamo de Pablo Escobar en el laguito que tienen en su casa de atrás, ¿no? Entonces, eso es un problema serio. Ya tenemos rumores de que se pretende o se hizo ya de llevar hipopótamos a los llanos orientales, en límites con Venezuela, hacia la Orinoquía, hacia la Amazonía. No sabemos hasta cuánto esto es real, pero no se me haría para nada extraño que la gente empezara a tratar de sacar dinero de bebés de hipopótamo, que son divinos, además de cachorros, para tratar de sacar un dinero ahí adicional. Y esto, pues, además de ser tráfico de especies, además de ser supremamente cruel con estos animales y con su madre, además de ser todo lo que tú quieras, pues también es abrir una puerta a que esta población invasora se esparza para otras cuencas y posiblemente para otros países. Entonces el problema es de una responsabilidad tremenda. Si no se atiende ya, entonces vamos a tener un problema realmente de pérdida de espacios y biodiversidad muy, muy complicado.
Sí, es decir, ya no nada más el problema terminaría siendo de los hipopótamos que se encuentran en el Magdalena en Colombia, sino a lo mejor de zonas aledañas a Colombia o incluso pues muy lejanas a este territorio, ¿no? Ahora, doctora, en este sentido, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos medulares cuando hablamos del impacto de los hipopótamos para la ciudadanía? Es decir, ya nos mencionó la cuestión de la pesca, ya nos mencionó los problemas asociados que existen a estos ecosistemas que ya de por sí están impactados, digámoslo así, de forma pues negativa, deforestación y todo lo que ya nos mencionó. Sin embargo, en la actualidad, con todo este revuelo que existe de asociaciones o de personas que están buscando la protección de los hipopótamos, ¿qué es lo que podría comentarnos referente al retraso que hay para implementar esta estrategia? Es decir, ¿podría no iniciar en agosto o es un hecho que podría iniciar en agosto? Bueno, parece que va a empezar en agosto, pero sí hay todavía muchísima resistencia de varios grupos. Hay unos que tienen unos intereses políticos. Estamos en época de elecciones en Colombia, entonces, pues también están tratando muchos grupos de pescar en río revuelto y ver cómo se mueve la balanza de la opinión pública. Y si la mayoría de la opinión pública no está contenta, pues entonces tratan de decir: yo vengo a salvar los hipopótamos y a prometer una cantidad de cosas ilusorias. Y entonces creo que todo esto lo que va a conseguir es retrasar más algo que es necesario hacer, ¿no? Entonces es como cuando tú tienes un tumor y tienes que amputar y es una cuestión dolorosa, triste, todo el mundo grita: no, no es necesario, busquemos otras opciones, ¿por qué no agotamos otras opciones? Bueno, está bien, entonces vamos a poner una pomadita y no sé qué, no, es que no funcionó. Y así sigues y sigues: no, es que ahora no te tengo que amputar el pie, tiene que ser desde la rodilla, no, pero ¿cómo así? Y así va subiendo el problema, ¿verdad? A pesar de que los expertos estamos diciendo: tenemos que atenderlo ya, ya es bastante doloroso, en este punto es bastante doloroso lo que estamos hablando de la necesidad de hacer la eutanasia a al menos unos 80 individuos este año, y eso ya es un tema supremamente fuerte y doloroso. Para nosotros como biólogos no es ninguna alegría decir que vamos a hacerlo, pero tampoco es algo que se tenga que decir por democracia. O sea, no podemos abrir un plebiscito, las urnas, a ver qué opina todo el mundo, porque evidentemente si tú me preguntas a mí: ¿quieres matar hipopótamos? Yo te marco no, ¿sí? O sea, cualquiera. Entonces, evidentemente por ahí no es la cosa, se tiene que tener unos argumentos técnicos, porque lo que está en juego aquí es la biodiversidad de Colombia, el estado y la salud de los ecosistemas y, por supuesto, la seguridad de las personas. Hace 2 días una canoa fue embestida por hipopótamos y se volteó y se cayeron los 5 pescadores que habían en horas de la madrugada en Puerto Berrío. Y entonces dices, o sea, hemos estado realmente, hemos tenido suerte de no haber presenciado una tragedia humana, una víctima fatal. Si han habido víctimas, han habido heridos, lesionados de por vida, pero no ha habido ninguna víctima fatal, afortunadamente. Pero hemos estado con suerte. Es solo una cuestión de suerte, y a medida que aumente la población, lo que hablábamos ahorita, a medida que aumenta la población, aumenta el riesgo de encuentros con gente, y aumenta, por supuesto, las posibilidades de que en uno de estos encuentros no tengamos tanta suerte como para que las personas salgan ilesas. Sí, que creo que eso es algo que no se menciona mucho en el debate en redes sociales. Pareciera que incluso a nivel persona a persona o en redes o incluso en los artículos que yo he estado leyendo de personas que deciden opinar, ¿no? Incluso a nivel de que ecofascismo y no sé qué tantas cosas, la realidad es que no estamos hablando también de las afectaciones que ya han existido a personas. Usted lo mencionó justamente, el doctor Germán también lo mencionó, yo lo sé, pero quizá los que estamos involucrados en una cuestión de ciencias biológicas podemos conocer este impacto. Sin embargo, no todas las personas saben que ya ha habido lesionados de por vida, lo que usted acaba de mencionar justamente de los pescadores, ¿no? Y la embarcación. Entonces creo que es algo que no se está mencionando en ningún debate, a menos de que sea en la región específica donde está ocurriendo esto, que es en Colombia. Pero luego Sí. después no tenemos grupos de personajes o personas
que lo estén abordando, a pesar de que sí quieren sumarse a proteger este tema de cuidar los hipopótamos y demás, y están descuidando completamente el apartado de pues las vidas humanas, que eso también puede correr riesgo. Y ahí es donde yo quería entrar a otro tema muy importante, que lo había leído desde el primer momento que tuve el acercamiento con esta situación de los expertos en esta situación. Yo llegué incluso a leer, y ahorita está volviendo como a reavivarse esa situación, en la que ustedes como expertos han llegado a recibir amenazas o ha habido incluso conflictos referente a que ustedes mencionan desde su expertise que los hipopótamos pues no deben de estar ahí, ¿no? Y entonces hay personas que pues ha habido pues un revuelo bastante complicado hacia ustedes ya de forma personal, ¿cierto? Sí, es correcto y creo que gran parte de la responsabilidad también es de los comunicadores, de las personas que han tratado de sembrar una narrativa de que en una historia hay villanos y hay héroes. Y pues en este caso nos han dibujado a los científicos que opinamos que se debe hacer la eutanasia como los villanos. Y los colegas o las personas que no les gusta la idea o que no entienden bien los argumentos o que por cualquier razón están en contra, pues son los salvadores, ¿no? Y son los héroes del asunto. Entonces, eso pues obviamente uno lo deja pasar, pero con el tiempo esa narrativa se instaura y empiezan entonces, inclusive los mismos grupos de activistas, si tú ves los mensajes, estamos en contra de la masacre de los hipopótamos, estamos en contra del asesinato de los hipopótamos, del genocidio de los hipopótamos. Entonces, utilizan ciertas palabras que tienen una carga moral muy fuerte. Porque básicamente estás diciendo que si va a haber un asesinato de hipopótamos es porque las personas que lo recomiendan son psicópatas y asesinos. Claro. Cuando lo que aquí se está proponiendo es una eutanasia, que también dicen que es ¿cómo se dice? Que no es una palabra correcta, que es un eufemismo, pero no lo es. Eutanasia significa, significa bueno o bien, y tanasia viene de tanos, que significa muerte, es decir, una muerte buena. Y lo que se quiere enfatizar aquí es que no va a ser una muerte ni con sevicia, ni con crueldad, y se va a tratar de propender al máximo mantener el bienestar y la dignidad de estos animales durante este proceso, ¿no? Entonces, sí hay un marco ético importante ahí. Pero cuando tú nos dices que va a ser asesinato, que va a ser una masacre, que va a ser un exterminio y este tipo de cosas, son palabras muy fuertes que utilizamos en contextos humanos. Y cuando lo aplicas a los animales, pues entonces los que estamos manejando nos transformamos en esos asesinos. Y esa misma narrativa hace que haya gente pues que se llene de odio. Y entonces hemos recibido unas amenazas fuertísimas. A mí me hicieron una foto llena de sangre con hipopótamos, nos están perfilando, están diciendo que somos pues, psicópatas asesinos y bueno, una cantidad de cosas horrorosas que evidentemente para quienes trabajamos en conservación de fauna, que trabajamos para los animales y que hemos dedicado la vida a entenderlos, a estudiarlos, a protegerlos, pues no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, digamos que esa es la parte triste de la historia, que ya tiene hasta implicaciones legales, porque pues son actos criminales, el acoso, Claro. la calumnia, el desprestigio de un profesional tiene consecuencias legales y criminales, pero también da cuenta de la falta de argumentación. Para nosotros como científicos, pues todo es esto, o sea, sentémonos y debatamos, tú dame tu punto de vista, yo defiendo el mío. Pero cuando no hay argumentos, pues entonces la gente opta por la violencia verbal. Entonces, para mí esto es una manera de darnos la razón también, o sea, como que simplemente no hay, realmente se quedaron sin argumentos que tienes que llegar a la violencia. Y de alguna manera yo creo que debe ser leído así. Totalmente. Por ejemplo, doctora, yo estuve justamente viendo algunas publicaciones porque así como empezaron a surgir personajes que trataban de desprestigiar el consenso de los expertos, porque hay algo que considero no se está observando y es que esta medida de la eutanasia
pues no es como que se la sacó alguien de la manga y dijo, pues yo creo que sería buena idea y nos la vamos a pasar muy padre realizándola. Es obvio que esa no fue la decisión ni cómo se determinó que eso tenía que llegar a ocurrir, ¿no? A partir de los conteos poblacionales, de los impactos ambientales, de las evidencias que existen sobre el impacto humano también y todo lo demás, es cuando se llega a este consenso. Y sobre todo fue por medio de comité de bioética. Y eso es algo que otras personas dicen, es que ¿dónde está la ética o dónde está ese sentido de protección de los biólogos que están mencionando que esta medida se tiene que llevar a cabo, ¿no? Incluso no de los más extremistas, sino de personas que dicen, oigan, ¿cómo es posible que si ellos estudian la vida, están queriéndosela quitar a los hipopótamos, ¿no? En el discurso como más relajado quizá que podríamos encontrarnos. Sí. Pero tampoco se dan cuenta que esto pues es por medio de comités de bioética que determinaron que eventualmente esto tenía que ocurrir, ¿cierto? Claro, por supuesto que hay un marco ético muy fuerte. La gran diferencia es que estas personas están pensando solo en los hipopótamos. Entonces, la ética no puede ser discriminatoria de esta forma. Y cuando trabajamos con manejo de ecosistemas, nuestra ética es amplia, es una ética ecosistémica, donde lo que queremos es propender por la vida y el bienestar de las especies nativas y no de una especie invasora que está afectando a las otras especies. Entonces, tienes que poner las cosas en una balanza y la gente como que cierra los ojos y se le olvida que existen ahí manatís, nutrias, cocodrilos, peces y gente. Entonces, cuando tienes que poner las cosas en una balanza y tienes sí o sí que escoger, porque esto tampoco es como en una postal de Walt Disney donde todos vamos a vivir felices y nadie le hace daño a nadie, ¿no? La naturaleza es violenta, la naturaleza no te permite eso, ¿no? Entonces tenemos que hacer un manejo porque además es una situación creada por el ser humano, no es una situación natural, es una situación que nosotros como humanos tenemos que solucionar. Y en el manejo de especies invasoras siempre se incluye el control, el sacrificio, el control letal, se hace con pez león, se hace con cabras invasoras, con borregos invasoras, lo que sea, se hace un control por medio de sacrificio. Y la gente le tiene como esta cosa a la muerte tremenda y esto es, digamos, también falta de conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas. En los ecosistemas todas las poblaciones son controladas de manera natural y tienen unos niveles de mortalidad, que además ni siquiera nunca es una muerte bonita, siempre es por predación, por una enfermedad horrible, por canibalismo, por competencia, por inanición. Los animales en medio silvestre mueren y es una medida saludable para mantener el control de esas poblaciones y ayudar a otras poblaciones también. ¿Qué pasa con especies invasoras que no tienen ese controlador natural? Los hipopótamos no tienen ningún factor que induzca una muerte natural. Lo que tú dices, la situación es tan buena, y eso pasa en África, cuando en África hay sequías muy drásticas, la reproducción se ralentiza y se reproduce más lento. Cuando hay prosperidad, los hipopótamos se reproducen más rápido. En Colombia, como no existe esta sequía tan drástica, pues estos hipopótamos simplemente están reproduciéndose a lo máximo de su capacidad reproductiva, ¿sí? Entonces, no tienen ningún controlador natural ni de la reproducción, ni de la mortalidad, ni de la natalidad, ni absolutamente nada. ¿Qué hacemos nosotros como manejadores para manejarlos? Inducir una mortalidad artificial, que nos duele y nos parece horrible, pero es que es lo que hay. Listo, digamos no mortalidad, extracción de individuos, que se puede hacer por dos vías, o llevárselos a un zoológico o sacrificarlos. Como ya había dicho, pues la parte de sacarlos para un zoológico complicadísima, se sigue trabajando en eso, ojalá se logre, ahí ya están en conversaciones con la India, con Bantara, con zoológicos en Colombia, listo, buenísimo. Pero el resto de los individuos que se necesita extraer tenemos que hacerlo por sacrificio porque no hay de otra opción. Entonces, no se trata como de, pero busquen otras opciones, pero ¿qué otras opciones hay acá? Claro. O sea, Dios, tú dime qué otras opciones hay. Sí, o sea, en un mundo mágico e ideal, obviamente lo ideal hubiese sido desde que eran 4 hipopótamos, capturarlos y pues llevarlos a un zoológico incluso en particular. O castrarlos, sí, inclusive totalmente. Cuando habían 10, o sea, cuando habían 10 castra la mitad y ya está, ¿no? O sea, digo, se hubiera logrado realmente castra la mitad, el resto te los llevas para un lado. O cuando habían 50, pues sacrifica 10 y los otros 10 te los llevas. O sea, hubiera podido hacer un manejo mucho más tranquilo. En este momento estamos hablando de 200 individuos, pero en pocos años vamos a estar hablando de 1000.
Entonces, todos estos problemas que estamos conversando aquí se van a multiplicar de manera exponencial, o sea, porque está creciendo la tasa de crecimiento. O sea, no es que esté creciendo la población a una tasa igual, está creciendo la tasa de crecimiento. Entonces, es una multiplicación, no es que cada año se adicionen 10, es que este año se adicionan 10, el siguiente 15, el siguiente 20 y así vamos, ¿no? Entonces, es muy complicado. Sí, totalmente. En este sentido, doctora, ¿hay alguna cosa que a usted le gustaría como expresar, mencionar a todas las personas que nos están viendo? Porque digo, obviamente y evidentemente, la comunicación de esta situación pues debe continuar. Es decir, ya se abrió la conversación a todos lados, ya hay quien se los quiere llevar, ya hay quien los quiere a lo mejor castrar y ojalá todas las estrategias en un mundo ideal pues se pudieran ejecutar al mismo tiempo, ¿no? Como usted lo menciona. Uh -huh. Sin embargo, ¿hay algo en particular que le gustaría a usted mencionarle a la audiencia referente a los hipopótamos, referente a la biodiversidad de Colombia, desde su expertise, cómo es que ha visto el manejo de esta situación o algo en particular? Sí, a mí me gustaría comentar que las decisiones que se han tomado no son decisiones a la loca ni sacadas del sombrero, son decisiones que han partido del seno de un grupo, de un comité de expertos, con muchas discusiones. Estas discusiones que hoy salen a la luz pública las hemos tenido, por supuesto, a puerta cerrada, en diferentes ámbitos, con las autoridades, entre nosotros, etcétera. Entonces, no es como que no se nos haya ocurrido nada, o sea, realmente se ha tratado de darle la vuelta de miles de formas a la situación. Claro, estamos muy abiertos a pues cualquier cuestionamiento, pues poderlo explicar, pero no es como que no se nos haya ocurrido castrarlos, no se nos ha ocurrido llevárnoslos a un cautiverio. Claro. Por supuesto que sí, se nos ha ocurrido, lo hemos intentado, lo seguimos intentando, pero realmente no es sencillo. Y también que las personas entiendan que si esta situación se sale de control, vamos a tener un problema serio de pérdida de biodiversidad, de pérdida de salud ecosistémica, posiblemente y con tristeza de pérdidas humanas, o de pérdida. Tenemos ahorita casos de, por ejemplo, escuelas que tienen que cerrar porque los hipopótamos se entran a las escuelitas de los niños de escolar o preescolar. Entonces, ese tipo de cosas, como no estamos viviendo allá con ellos, pues obviamente desde un escritorio es muy sencillo andar juzgando, pero realmente hay muchas cosas en riesgo. Y finalmente, si no se controla la situación desde la parte de la autoridad ambiental, la gente, los campesinos van a empezar a tomar ellos mismos la situación por su cuenta y van a empezar ellos mismos a tratar de matar los hipopótamos. Y entonces va a ser una cuestión que no va a ser para nada bonita, ni para la gente, ni para los hipopótamos. Los hipopótamos también están en un proceso de endogamia muy fuerte, ya tenemos animales con problemas de malformaciones que muy probablemente son causadas por la endogamia. Muy probablemente no hemos hecho estudios para realmente saber si estas malformaciones son de tipo por la endogamia, pero muy probablemente, o sea, no es necesario, digamos, tener un doctorado en genética para saber que si de 4 animales salen 200, pues obviamente los niveles de entrecruzamiento son enormes. Entonces, estos animales también pueden estar sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos manteniendo esta población artificial y que no va a ser saludable en el tiempo tampoco para ellos mismos? Entonces, simplemente que las personas vean que es un problema muy complejo, que sí lo estamos viendo con toda el profesionalismo y con los expertos necesarios para poder tomar las mejores decisiones. Algo que mencionó, digo ya para terminar, que me parece muy interesante. Hubo un comentario que yo logré ver en uno de los videos que realicé de esta como miniserie para explicar las cosas que he estado realizando. Y se mencionaba, alguien decía, bueno, pero es que así es como funciona la selección natural. Cuando un grupo de organismos termina en un lugar al que no le pertenece, tenemos el efecto de cuello de botella, ¿no? Alguien con ciertos conocimientos de lo que es ecología sí. y esto, pues lo mencionó. Y es como, sí, es decir, cuando tú tienes un evento atmosférico quizá de complicaciones, donde por un tronco de una inundación o lo que sea, terminan 40 iguanas en una isla en la que no pertenecían y las condiciones ahí se dan para que se autorreproduzcan entre la población,
hay recursos y demás, pues claro que evidentemente así es como funciona la selección natural y es como obtenemos subespecies y etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues tenemos una población que no debería estar ahí porque no pertenece ahí y en particular porque fue llevada por alguien que pues no, también es un contexto histórico complicado para ustedes, ¿no? Si no más, Claro. o sea, obviamente es una situación grave. Ahora, de lo que estaba mencionando ahorita, doctora, la gente cree, y es algo que me gustaría a lo mejor que le explicara un poquito nada más para que a lo mejor lo pudieran racionalizar mejor o entender mejor. Las personas creen que el río Magdalena, o por lo que yo veo en redes sociales, piensan que es como de este tamaño, Mm. ¿no? Y que ellos pueden, o que ustedes podrían sin ningún problema entrar, enlazar a un hipopótamo, llevárselo, ponerlo en un quirófano que pueden de forma inmediata, como si fuera una casa de campaña, levantarlo en el lugar. No va a haber conflicto con ningún otro ejemplar. Pueden hacer la aplicación del medicamento necesario para después hacer la intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede? ¿Es así de sencillo? ¿O qué tan complejo es tratar de agarrar a un solo ejemplar, apartarlo y hacer todo el procedimiento que se tenga que hacer? Bueno, primero que todo, pues hablar un poco de la complejidad del ecosistema de allá. No es o sea, si uno dice el río Magdalena, el río es, digamos, el cauce principal, pero es el sistema cenagoso del Magdalena, que está, no solamente es los ríos, sino los caños aledaños y las lagunas. Y la cuenca del Magdalena, bueno, para los que son mexicanos es muy similar a la cuenca del Usumacinta, ¿no? Entonces, donde tenemos, digamos, este laberinto, porque realmente es un laberinto, de ríos con lagunas y con otros espacios. Durante la época de aguas altas sube muchísimo el agua, entonces se inunda toda la planicie, se inunda todas las lagunas, y durante la época seca se reducen los cuerpos de agua y va todo más como al cauce principal. Algunas lagunas incluso quedan separadas, etcétera. Entonces, más o menos esa es la dinámica, pero es muy complejo porque obviamente esto es gigante y pues los hipopótamos no son fáciles de encontrar. Sin embargo, la gente de Antioquia, de Cornare, que es una corporación autónoma que tenemos allá, ellos han sido súper inteligentes para la captura de los hipopótamos y lo han hecho cebando a los hipopótamos. Entonces se establecen corrales en áreas, bueno, también porque son hipopótamos que están en esta área de Puerto Triunfo de la Hacienda Nápoles, que son unos hipopótamos que también están más acostumbrados a la gente, ¿no? O sea, la gente cohabita con ellos. Y lo que hacen es cebarlos. Entonces les ponen sandías y le ponen frutas y los abren un corral. Los animales entran por la noche y ellos cierran el corral y los dejan ahí atrapados. Esa es la manera como han logrado castrar los hipopótamos. Ya una vez ellos en el corral, pues ya los pueden dardear para dormirlos y bueno, van sacando de a uno. Bueno, yo realmente no sé cómo es una locura. Y es además, pues todo aprendido sobre la marcha, ¿no? Porque obviamente son veterinarios de ganado y veterinarios pues quizás de animales grandes, pero veterinario hipopótamo pues no es algo que exista, digamos, en la carrera veterinaria. Entonces, Claro. la dosificación y todo, pero lo han hecho realmente bien y se han hecho aproximadamente, creo que ya va como por la veintena de las castraciones quirúrgicas en toda la historia, ¿no? No solamente en el último pedazo, que fueron realmente muy pocas. Pero ¿qué pasó? Los animales aprendieron. Entonces ya no entran a los corrales de cebado. O sea, ellos no son estúpidos, ellos aprenden, son animales muy inteligentes. Y dijeron, no, pues no quiero más. Ya me di cuenta que cuando fulanito entra, le pegan un dardazo, lo meten por allá una cosa, yo no entro allá. ¿No? Entonces, en ese momento está bastante complicado. No es sencillo. La gente cree que es como arriar ganado y sacarlo del río y meterlos a un camión. No funciona así. Es muy complicado. Pues doctora, más que nada agradecerle por haberse dado el tiempo de estar aquí el día de hoy. No creo que esta sea la última vez, si a usted gusta, obviamente, que charlemos, porque obviamente esto va a seguir, va a generarse más Sí. revuelo probablemente, más personas van a tratar de hablar del tema y en muchos casos pues sabemos que el punto de tener a veces conexión a internet se le da mucho a muchas personas para desinformar referente a esta situación, Sí. ¿no?
Entonces, pues agradecerle. ¿Alguna otra cosa que le gustaría decir? Yo particularmente quiero decirle que yo soy muy fan de su trabajo, yo suelo leer sus investigaciones, son muy padres. Entonces, algo que le gustaría decir a la audiencia. Ya, bueno, me gustaría también hablar un poco de las especies nativas. Toda Claro, la adelante. conversación, pues obviamente se ha girado sobre los hipopótamos, que es bastante justo, pero también contarles que tenemos una diversidad impresionante en el área. Tenemos pues el manatí, tenemos las nutrias, tenemos el chigüiro menor o capibara menor, que son especies que se encuentran en estados vulnerables, y muchas de ellas ni siquiera sabemos en qué estado realmente se encuentran. Y el interés de nosotros como conservacionistas, pues es obviamente garantizar que estas especies puedan seguir continuando en nuestros ecosistemas. Entonces, entiendo y respeto y la empatía por los hipopótamos, lo respeto muchísimo, a mí también me duele tremendo, pero también hay otras cosas que están en juego que me parece que es importante tenerlas en cuenta. Ok, y bueno, nada más como para mencionarlo al final, ¿consideraría usted, doctora, que si en lugar de hipopótamos fueran serpientes, fueran cocodrilos o fueran alacranes, la percepción de las personas a protegerlos sería igual? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos otras especies invasoras en Colombia que están siendo manejadas por sacrificio. Tenemos pez león, tenemos caracol africano, tenemos plantas invasoras. Y todo eso pasa y nadie dice absolutamente nada. Y es, digamos, mucho del antropocentrismo que todos cargamos todavía adentro. Y es que por los animales carismáticos pues sentimos una mayor necesidad de protegerlos y una mayor empatía. Y los hipopótamos, pues al ser megafauna, al ser mamíferos, al ser interesantes, impactantes, pues obviamente disparan en la gente esa necesidad de protección, ¿no? Y vuelvo a lo de las especies nativas, pero también tenemos unas especies nativas súper Claro. tiernas, carismáticas, bonitas. ¿Por qué no les gustan estas, no? Pero me refiero a que definitivamente ha sido un reto de manejo con muchísimas aristas, incluyendo el psicológico, porque si tú ves un hipopótamo bebé, es la cosa más tierna del mundo, ¿no? Entonces, imaginarse que vamos a sacrificar eso es, Dios mío, a uno como ser humano, y eso va en nuestra naturaleza humana, querer proteger a las especies que nos recuerdan a nuestras propias crías, con los Claro. ojotes grandes, con la carita tierna, lo que llamamos peluchismo, de manera vulgar. ¿Qué es eso? Es querer proteger a lo que podemos convertir en un peluche, que es muy tierno. Y eso definitivamente ha cumplido un rol fundamental en el manejo de la sociedad. Tampoco estoy de acuerdo con caricaturizar el hipopótamo como una cosa demoníaca, ni Claro. demonizarlo, ni satanizarlo, porque finalmente es un animal que qué culpa tiene de haber aparecido en Colombia. No creo que por allá vaya tampoco la cosa. Pero sí de ser un poco quizás pragmático en este punto, de decir, sí, Claro. muy bonito y todo, pero no te podemos seguir teniendo acá. Entonces, sí, además de ser la especie invasora más grande del mundo, además de ser una de las especies más peligrosas del mundo, además de ser un ingeniero ecosistémico que tiene la capacidad de alterar todo el ecosistema, es bonito. Entonces, es el villano hermoso. Entonces, es muy complicado. Ahorita que dijo lo de especies nativas, nada más me gustaría que le dijera de forma, a lo mejor, para que lo entiendan todas las personas que nos vean, cuál es la importancia de las especies nativas en Colombia y en general en el mundo. O sea, las especies nativas se encuentran en todos los territorios a los que pertenecen, por eso evolucionaron a través del tiempo para pertenecer ahí, alimentarse de ahí y ser parte de este equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas? Pues justamente creo que ahí hay que verlo como el ecosistema como un todo, ¿no? Como justamente un sistema en donde cada especie cumple un rol fundamental, sin importar si es bonita o si es grande o si es pequeña. Y hay unas que son invisibles, que ni siquiera conocemos o ni siquiera logramos ver, pero todas ellas tienen un rol fundamental. Pero también es un sistema, una cuenca que tiene una importancia cultural y sociológica muy grande para el país, evidentemente, ¿no? Histórica y de transporte y bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de, somos un país megadiverso, eso suena bonito, lo usan los políticos, lo usan los operadores turísticos, suena muy hermoso, pero la realidad es que como sociedad dependemos de esa megadiversidad. O sea, dependemos realmente, eso no lo entendemos muy bien cuando estamos en las ciudades,
porque pensamos que solamente los que están allá viviendo del agua son los que dependen de ello, pero realmente todo el país se mueve alrededor de esa megadiversidad. Del oxígeno, del agua que se produce, del alimento que se produce. Entonces, hay una importancia muy grande, no solamente estética, no solamente de orgullo, sino que también hay una necesidad de sobrevivencia en la manutención de estos ecosistemas en su estado original, ¿no? O al menos similar al original, no tan Claro. degradado como está ahorita. Pues doctora, muchísimas gracias. Si en otra ocasión es posible, pues nos volvemos a conectar, a lo mejor para hablar sobre algún otro tema. También me gustaría hablar mucho con usted de temas de manatíes, ¿no? Ahorita la situación, pues, que gira en torno a todo lo que se ha hablado en redes sociales y en los países y demás, pues es los hipopótamos, pero hay muchísimas cosas interesantes de las cuales podemos hablar todavía. Entonces, Vale. agradecer a todos los que vayan a ver este video, que pues quien sea, ojalá se hayan llevado muchísimo aprendizaje, ¿no? De la doctora Natalie. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Cuídate. Déjenme cerrar nada más la grabación para que se pueda guardar.